Bien, sí, nosotros ya estamos con la psicóloga Gisela Encina, que nos acompaña justamente aquí en el estudio. En principio, para hablar de esta temática tan importante de qué son los vínculos. Vamos a comenzar por ahí, le vamos a preguntar a ella y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gisela? Buen día. Hola, buenos días Carla, buenos días. Tal como decías, es una temática súper interesante, de la cual se habla mucho, pero por ahí a veces hace falta, digamos, como poner más un énfasis Y sobre en qué todo, significa, digamos. claro, qué significa y sobre todo que hablen ustedes, los Ajá, profesionales de la salud. bien. Si vamos a vínculo, podemos decir, bueno, un sinónimo es conexión, ¿no? Es algo que está cercano, algo con lo cual conectamos. Usando el término que más actualmente, digamos, tenemos siempre como Sí. ahí a la mano, digamos, ¿no? De si hay conexión o no hay conexión, que en el mundo Wi-Fi, digamos, esto, Sí. ¿no? Es bastante frecuente. Entonces, si hablamos de vínculos, es todo tipo de conexión que tengamos no solamente con una cosa, sino con personas, con el trabajo, con las amistades que se generan en el trabajo, de hecho, ¿no? En la vida familiar, en la vida personal, la pareja, es bastante amplio, digamos, ¿no? Bueno, y ha cambiado también determinación también, lo que significa el vínculo en este tiempo. Antes era nombrado de otra manera, ahora es vínculo. ¿Por qué ha cambiado esto? Y yo lo tomo desde el lado, si ahora con lo que, como lo preguntás, digamos, y teniendo en cuenta esto, ¿no? De lo que implica una conexión y siendo que está como tan presente la conexión en nuestras vidas, o decir esto, Claro. conecto o no conecto, me vinculo o no me vinculo. De hecho, hasta incluso es bastante frecuente escuchar, o al menos lo escucho en la clínica, ¿no? Decir, bueno, tengo un vínculo con alguien, Claro. que pareciera que ya te Sí, muestra sí. que es algo que es como mucho más, algo que ya avanzó, que fue más allá del nos estamos conociendo o estamos viendo qué, Sí, ¿no? sí, sí, Estamos sí. viendo qué onda, como lo nombran, que antes era como mucho más definido, como, no sé, un vínculo de pareja Sí, era novio, o novia. novio, Sí. ¿sí? O sea, era como el paso de una instancia vincular a otra, estaba como mucho más marcadito y hasta tenía más etiquetas Sí, reconocidas por todo. Ahora es como claro. muy lábil, digamos. Ahora no está tanto esa etiqueta. No tanto la etiqueta, digamos. Y De hecho, viene, falta la etiqueta. claro. Muchos plantean, ¿no? En lo que es la cuestión vincular, decir, bueno, no sé, necesito una etiqueta para saber en qué consiste esta relación que estoy teniendo con un otro. Y así también las personas que necesitan una etiqueta y hay otras que no, que pueden vivir Ajá, así como si nada, si se quiere. ajá. Sí, sí, sí. De hecho, digamos, podríamos decir, nuestro mundo está etiquetado, ¿no? Es decir, en términos de semiótica, digamos, todo está asignado, todos tenemos una etiqueta y de hecho nos movemos mucho con etiquetas, ¿no? Claro. O le ponemos a una determinada conducta que tiene una persona, ya la etiquetamos, ¿no? Como buena, mala, eh, no sé, egoísta. No hablamos de la conducta que está teniendo, sino que Claro. es como que es más fácil ponerle la etiqueta, digamos, al otro. Y por ahí esa persona no es nada que ver lo que uno ya lo etiquetó y ya Exacto. habló también con el resto de sus Sí, tal cual. seres allegados. Sí, sí. Bueno, también consultarte acerca de... se habla mucho acerca de estos vínculos tóxicos, cuándo es tóxico, cuándo no, ¿cómo podemos diferenciar? Contanos vos. Bien. Bueno, con respecto a lo vincular y puntualmente desde donde yo trabajo, que trabajo mucho más desde lo que tiene que ver con la neurobiología, principalmente la neurobiología del apego, que es la conducta que tenemos todos los seres humanos, los mamíferos, que es una conducta que implica justamente esto, la necesidad de vincularnos con otros para recibir protección, conexión, ¿sí? En esos términos, si hablamos de lo vincular sano, ¿sí? Sería todo vínculo o conexión que genere internamente en mí la hormona de la oxitocina, serotonina, ¿sí? O sea, la dopamina, que son hormonas más placenteras. Ahora, si un vínculo genera en mi sistema, digamos, en mi sistema hormonal, más hormonas, por ejemplo, como el cortisol, que es el estrés, yo podría decir que es tóxico, porque es como lo tóxico para el organismo, ¿no? Que después se traduce en una persona que tiene, no sé, molestias corporales, musculares, dolor de cabeza, le cuesta dormir,
cambia su alimentación, su estado de ánimo, todo eso puede producirnos un vínculo, si se quiere decir tóxico, digamos. Yo lo leo desde ese lugar, ¿no? Sí, Desde lo que le pasa al cerebro en ciertas vinculaciones, porque el cerebro es un órgano social, o sea, necesita de la conexión con un otro, ¿sí? De hecho, en la pandemia, justamente cuando quedamos como privados, ¿no? de esta cuestión social, también se ve como reflejado, al menos en la clínica bastante, Claro. con muchos déficits que hubieron en torno a lo que es esto, ¿no? La conexión con otro, la conexión física, Claro. en realidad, cercana. Y que es fundamental. Fundamental, sí. Para- como seres sociales, seres gregarios, es fundamental. Y bueno, ¿y en qué te consultan más quizás allí cuando te visitan sobre este vínculo tóxico? ¿Cuál te marcan algunos que tienen que tener algún límite o demás? ¿Te consultan sobre eso? Sí, sí, mucho, y de lo que se trabaja, al menos en lo que yo trabajo en la clínica, digamos, es primero que nada el vínculo con uno mismo, porque ahí también hasta qué punto no somos tóxicos nosotros con nosotros, ¿no? Claro. Con nosotros mismos. En el sentido de cómo nos relacionamos, cómo podemos detectar nuestros límites, nuestro autocuidado, que es fundamental, el autoconocimiento, todo eso es parte de, digamos, hace a cómo nos vinculamos con nosotros. Entonces, por ahí el trabajo con el cual, o sea, o a lo cual me dedico más que nada a la clínica, es justamente esto, a trabajar el vínculo de la persona, digamos, consigo misma, el autoconocimiento. Y de ahí, para poder de ahí entender por qué me vinculo, cómo me vinculo, ¿no? Que de hecho, bueno, qué sé yo, el motivo de consulta puede ser esto, porque siempre me vinculo con personas que yo noto que me hacen daño, ¿no? Entonces ahí por ahí es mucho revisar los patrones que hay de vínculo con respecto al apego, ¿sí? Esa primera conexión que tuvimos con los seres las personas encargadas de nuestro cuidado, y lo que eso genera en nosotros, digamos, si tenemos un apego seguro, un apego inseguro, y qué tipo después de vínculos vamos a buscar, por ejemplo, en una pareja. Claro. ¿No? Dependiendo de cómo fueron estas primeras vinculaciones. Claro. Y esto que vos decís también, en fijarte en uno mismo, pasa mucho de que es lo último quizás que uno se pregunta. Primero llega con la consulta de, bueno, ¿qué pasa con mi pareja? ¿Por qué es así? ¿Por qué le tengo que poner un límite? Pasa mucho de que uno se olvida de sí mismo. Es bastante frecuente que digamos que las consultas o en general uno mismo, ¿no? Es decir, como que es más fácil ver afuera que lo que está pasando internamente. Entonces es, bueno, bien, esto es lo que observás de lo que podríamos decir tu red externa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa adentro para que vos puedas cambiar, o qué posibilidades internas hay, que es lo que le llamamos recursos internos, por ejemplo, la seguridad, la constancia, la validación personal, la autoestima? ¿Qué recursos internos tengo para después poder ir a hacer algo con eso que está por fuera, ¿no? En la vinculación con otro. Entonces es siempre reforzar primero adentro para ir después para afuera. Bien, y se habla mucho también acerca de, bueno, este vínculo tóxico con la pareja, pero también hay otros vínculos que no son de pareja. Claro, sí. De hecho, es bastante frecuente entre amigos, ¿no? Que uno diga la amiga tóxica, o como le dicen, ¿no? que sería como la amiga o el amigo el que se ofende o se enoja o le genera celos que uno se junte con otro amigo, digamos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, son justamente situaciones vinculares que activan, muy probablemente, que activan la inseguridad, ¿no? Y que el sistema nervioso, cuando se siente inseguro, actúa, ya sea como huyendo o atacando o quedándose como congelado, ¿no? Entonces, en lo vincular también se da estos patrones que se repiten, ¿no? Como necesitando la seguridad de que ese otro esté ahí o que sea solo para mí. Claro. Digamos, ¿no? Pero porque justamente no lo quiero perder. ¿No? Bueno, ¿y se tiene más tolerancia a los amigos que a la pareja? ¿Pasa esto? Podría ser uno u otro, digamos, ¿no? Porque hay personas que también en la red vincular de los amigos justamente funcionan como un sostén que hasta, podríamos decir, en términos
lo que es la familia, ¿no? Que dicen, mi familia son mis amigos. Claro. ¿No? Pero esto también viene de la mano de que cuenta con una historia familiar que tiene muchas situaciones adversas o donde no se sintió contenido y en la adultez o en la juventud encontró en esos vínculos de la amistad un sostén. Y cuando yo digo sostén es esa sensación interna de seguridad, de contención, de protección, o de donde uno se siente entendido, escuchado, visto. Es como que hacia eso va nuestra biología, digamos, va buscando. Claro. Y no necesariamente lo que busca va a ser lo que podamos entender nosotras como, pero ¿y por qué busca eso si no le hace bien? Bueno, pero internamente es lo conocido, es claro. Lo que brinda seguridad. Que no siempre porque sea conocido es bueno, pero es lo que le brinda seguridad. Claro, y esta frase popular también de que los amigos son la familia que se elige. Exacto. De eso se trata. Sí, tal cual. Bien. Sí. Bueno, y contanos también de la importancia justamente que tiene la amistad en nuestro cerebro. Y si vamos a estos términos que yo te comentaba hace un ratito de lo que proporciona, sí. Y ahí tendríamos que definir qué es la amistad también, ¿no? Ajá. Porque como uno en su sistema interno o en sus formas de, por así decirlo, de clasificación de vínculos, decir, bueno, esto puedo considerar como una amistad, esto compinche, como le decimos nosotros, sí. ¿No? Como un compinche, pero la amistad, que es esto de decir, bueno, es otra vez esto, ¿no? Donde yo, es la persona donde me siento, con la cual yo me siento segura, protegida, entendida, que es un refugio, genera oxitocina, genera dopamina, ¿sí? Genera toda esa sensación de tranquilidad o de calma. Bueno, eso podríamos decir, es un vínculo que es muy sanador. Claro. En ese sentido. ¿Sí? Como también puede ser todo lo contrario. Claro, ¿no? Todo lo tóxico. Nos dispare todo lo otro. Claro, igual que con una pareja, igual que con un familiar también. Totalmente. ¿Cómo se trata también con este tema familiar? Quizás, si, como decías vos, tienen algún problema de familia. ¿Cómo se aborda esta situación? ¿Te referís al ámbito terapéutico? Y bueno, cuando es... Porque dentro de lo que es el área clínica de la psicología, nosotros tenemos distintas áreas, ¿no? Podemos trabajar en la clínica, podemos trabajar de manera individual, en sesiones que son 1 a 1, y ahí también va a depender, podemos trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, o con terapias de pareja, donde ahí se aborda específicamente la unidad vincular de la pareja, o una terapia digamos, dirigida a lo familiar, que esa sí sería una terapia familiar, donde asiste el grupo familiar, se va como observando, digamos, cuál es el circuito y la dinámica que tiene ese sistema particular, ¿sí? O sea, qué es lo que hace ese sistema para que funcione y qué es lo que hace para que no funcione, ¿no? Entonces son como abordajes diferentes en lo terapéutico. Bien. Gisela, por último también consultarte acerca de, bueno, ya se ha perdido este miedo a consultar en terapia, ¿se sigue viendo esto? ¿El miedo, decís? Sí, de consultar. Bueno, esto que pasa mucho en la sociedad, ¿no? De, ay, estás loco si vas a un psicólogo. Sí. Antes, a ver, yo hace 22 años que ejerzo la clínica y sí noto esa diferencia, digamos, antes había como un poquito más de reserva, ¿no? De decir, no sé, o es la última instancia a la que apelaría, digamos, ¿no? Claro. Pero ahora es como hasta frecuente en charla de amigos, che, ¿por qué no haces terapia? O ¿por qué no te pedís un turno? Y la gente se pasa como contacto, digamos, te paso el contacto de mi psicóloga, digamos, ¿no? Sí. Es como más frecuente, que yo creo que tiene mucho que ver, y ahí es donde entran ustedes como medio también, ¿no? Como medios de comunicación, la importancia que se le dio a la salud mental y al cuidado de la salud mental, ¿no? Entonces, como decir, bueno, también está bueno esto conocer en qué consiste un espacio de terapia, ¿sí? Porque decir, hay muchos modelos de terapia, claro. Los abordajes son distintos, pero todos buscan la salud mental, digamos. Todos apuntan por distintos caminos, que son los caminos de los modelos terapéuticos diferentes, pero todos apuntan a eso, al bienestar, ¿no? A mejorar, digamos, la calidad de vida. Entonces, sí, yo creo que hay una mayor concientización y una mayor apertura, como también es respetable también, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con ya mandatos familiares y demás, o cuestiones familiares donde decir, no, ¿por qué vas a ir si está todo bien?
¿no? O se escucha, Claro. la persona que se deprime porque no tiene nada que hacer. Dios mío, no. O sea, la depresión estamos hablando de que hay una cuestión neuroquímica también, Claro. digamos, en el cerebro. También es muy importante, yo trabajo de manera muy integral, porque trabajo el aspecto de la alimentación, de la parte corporal también, o sea, una salud física, mental y corporal, digamos. Sí, es decir, el abordaje, por ejemplo, no sé, en una sesión yo siempre indago en la historia clínica del paciente, si tiene análisis clínicos, si tiene algún problema, no sé, de tiroides, de corazón, o sea, hay un montón de cosas que también incluyen, ¿no?, a lo que es nuestro bienestar y que son producto de un estrés crónico que, digamos, padece bastante porcentaje de la población y que si no lo vamos trabajando y previniendo que esto disminuya, digamos, es bastante complejo el panorama. Bien, Sí. bueno, ante cualquier duda, fundamental consultar con un profesional de la salud. Consultar con un profesional de la salud, o si por ahí nos preguntan, bueno, psicólogos, ¿dónde puedo consultar y demás? Pueden acceder a la página del Colegio de Psicólogos, Bien. el Colegio de Psicólogos de Misiones, tienen su búsqueda, hasta por localidades, también creo que en una parte del padrón dice si se atiende a jóvenes, adultos, niños. Entonces también esas consultas son importantes y que consultar con un profesional, digamos, ¿no?, que esté avalado por su trayectoria, por su expertise. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, A Gisela, un vos, gusto. gracias.